Bienvenidos a la clase 12 del curso Matemática 1, Mat 021, impartido por el Departamento de Matemática de la Universidad Federico Santa María. En esta clase vamos a ver tres cosas: límites al infinito, vamos a ver las definiciones y propiedades, vamos a ver formas indeterminadas, vamos a ver asíntotas de una función, vamos a ver tanto asíntotas verticales como asíntotas horizontales y oblicuas, ¿está bien? Y finalmente vamos a ver la definición del número de Euler, el número E. Y finalmente la parte de ejercitación quedará para los y las estudiantes. Bien, entonces vamos a comenzar primero con límites al infinito. Vamos a ver las definiciones y propiedades. Entonces vamos a comenzar con la definición del límite hacia más infinito. Entonces nosotros decimos que el límite, cuando x se acerca a más infinito de f es L, así se lee esto, si es que se cumple esta condición de acá, ¿ya? Aquí en esta condición hay ciertas condiciones. Esa es una de las condiciones, que el L tiene que ser un número real, y la otra condición importante es que el dominio de la función sea un conjunto no acotado superiormente, ¿ya? Entonces esto se cumple si es que se cumple esto que está acá, lo cual significa, en palabras simples, que a medida que el x aumenta, ¿ya?, los valores de la función f, los valores imágenes, se van acercando a L. ¿Cómo se puede visualizar eso? Eso se puede visualizar de la siguiente manera. Entonces nosotros vamos a hacer un gráfico acá, un gráfico. Entonces vamos a poner X, vamos a poner Y acá, vamos a dibujar, vamos a poner L acá, vamos a poner L por ahí, ¿ya? Entonces la función f se acerca a L a medida que el x aumenta. Eso en el fondo es algo así, ¿ya? A medida que los valores de la variable van aumentando, los valores imágenes se van acercando a L. Bueno, se podría acercar de esa manera o se podría acercar de esta otra manera. A ver, aquí podríamos copiar esto. Podría ser de esta manera, por ejemplo. Que se vayan acercando así a L. O podría ser de esta otra manera. Bueno, hay distintas posibilidades. Aquí simplemente voy a mostrar tres, ¿ya? Qué sé yo, que por ejemplo sea algo así, ¿ya? Entonces a medida que los valores de la variable van aumentando, los valores imágenes se van acercando a este valor L, ¿ya? Entonces eso es, en palabras simples, límite cuando x se va a infinito de una cierta función f, ¿ya? De la misma manera, perdón, de manera similar, uno puede definir límite hacia menos infinito, ¿ya? Entonces, límite cuando x se va a menos infinito de una función es L, si es que se cumple esta condición, que en palabras simples está diciendo que cuando el x aumenta, pero con signo, ¿sí?, entonces los valores imágenes de la función se van acercando a L. ¿Cómo se puede ver eso geométricamente? Geométricamente se ve de esta forma. Entonces, aquí un gráfico podría ser algo así. Entonces, uy, perdón, ahí. Algo así, por ejemplo. Ese sería un ejemplo de una función cuyo límite es L hacia menos infinito. Otro ejemplo podría ser algo así, que se acerque de esa manera, ¿sí? Y qué sé yo, otro ejemplo podría ser algo así.
¿ya? Vamos a poner 3 ejemplos. Algo así. ¿Ya? Entonces, ahí hay 3 ejemplos de funciones que cumplen con esta condición. ¿Ya? Esa es la definición del límite hacia más infinito y hacia menos infinito. ¿Ya? Una observación importante es que el álgebra de límites y el teorema de acotamiento son válidos para límites al infinito, es decir, para límites hacia más infinito y para límites hacia menos infinito. Por ejemplo, ¿cómo sería el álgebra de límites? Y vamos a poner álgebra de límites. En el caso de límites hacia más infinito. Sería de la siguiente manera. Sean f, g, dos funciones cuyos dominios no son acotados superiormente, tal que dominio de f no es acotado superiormente. Lambda un número real, ¿ya? Y supongamos que el límite, cuando x se va a infinito, de f de x es L, y el límite, cuando x se va a infinito, de la función g es m. Entonces, el álgebra de límites dice lo siguiente. El límite, cuando x tiende a infinito, de f de x más g de x sería L más M. ¿Está bien? En el caso de la resta, si es que fuese f de x menos g de x, entonces aquí sería L menos M. ¿Ya? Eso es en el caso de la suma y la resta. En el caso de la ponderación, el límite cuando x se va a infinito de lambda por f de x, esto es igual a lambda por L. En el caso del producto, el límite cuando x tiende a infinito de f de x por g de x, esto es L por M. Y finalmente, en el caso de la división, ¿ya? El límite cuando x se va a infinito de f de x partido por g de x, esto es L partido por M, siempre y cuando Lm no sea 0. ¿Está bien? Así que ese es el álgebra de límites para el caso de límites hacia infinito. Para el caso de límites hacia menos infinito, lo que uno tiene que hacer acá es cambiar lo siguiente. Cambiar la hipótesis de que el dominio de f sea acotado superiormente por dominio de f acotado inferiormente, y todos los límites que están involucrados acá hacia menos infinito. Así sería el álgebra de límites para el caso menos infinito. Bueno, aquí podríamos... No, con eso está bien. ¿Ya? Ese sería el caso hacia más infinito. ¿Cómo sería el teorema del sándwich? Teorema del sándwich. O teorema de acotamiento, ¿ya? Hacia más infinito. Entonces, esto sería así. Sean f, g y h tres funciones cuyos dominios no son acotados superiormente. Cuyos dominios no son acotados superiormente, ¿ya? Y contienen un conjunto de la forma
de la forma A, infinito. ¿Ya? O sea, quiero que los tres dominios contengan un conjunto de esta forma. ¿Ya? Entonces, supongamos que g de x es menor o igual que f de x y es menor o igual que h de x, y esto para todo x mayor o igual que a, mayor o igual que a, digamos. Contienen un conjunto de esta forma y supongamos que se cumple esta desigualdad para todo x en a. Entonces, si el límite cuando x tiende a infinito de g de x es L y el límite cuando x tiende a infinito de la función h de x es L, entonces el límite cuando x tiende a infinito de la función f de x también es L. Eso es lo que dice el teorema del sándwich en el caso de límites hacia más infinito. ¿Ya? Si es que uno quiere obtener el teorema del sándwich para el caso menos infinito, lo que uno tiene que hacer acá es cambiar esta hipótesis de acotado superiormente por acotado inferiormente, y este intervalo uno debería cambiarlo por un intervalo de la forma menos infinito a. Esta desigualdad se tiene que cumplir, pero en el caso menos infinito sería desde con x menor o igual que a, y todo lo demás corre igual, cambiando el infinito por menos infinito. ¿Ya? Entonces ahí está el teorema del sándwich en este caso. En el otro caso es más o menos similar, y con esto podemos ahora mirar alguno de estos ejemplos. Entonces, vamos a hacer simplemente uno, el resto quedará de ejercitación para los estudiantes. Entonces, vamos a ver el ejemplo 1. ¿Ya? Entonces vamos a mostrar que este límite, el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x es 0. ¿Ya? Entonces, vamos a mirar la definición correspondiente, que sería esta que está acá. ¿Ya? Entonces, sea epsilon positivo, sea epsilon mayor que 0. Entonces debemos mostrar que existe un número real n, nr, ¿ya? N mayor que 0, tal que si x es mayor que n, entonces f de x, que sería 1 sobre x menos 0, es menor que epsilon. Es decir, a partir de un cierto número real positivo, esta función 1 sobre x se va acercando a 0. ¿Ya? Bien, entonces, si vamos a hacer la demostración acá. ¿Ya? Entonces, si epsilon es positivo, entonces 1 partido por epsilon también es positivo, es un número real, ¿ya? Positivo, y usando la propiedad arquimidiana, propiedad arquimidiana, existe un número natural tal que 1 partido por epsilon es menor que n. ¿Ven? 1 partido por epsilon es menor que n. O sea, dado cualquier número real, siempre puedo encontrar un natural mayor que este número real que tengo ahí. ¿Ya? Entonces, luego, si x es mayor que n,
Entonces, aquí usando desigualdades simplemente, 1 partido por n es mayor que 1 sobre x, ¿ya? Y por lo tanto, obtenemos que 1 partido por x menos 0, como 1 sobre x es positivo, ¿ya? Entonces esto nos queda 1 sobre x. 1 sobre x por lo anterior es 1 partido por n, y de aquí uno concluye lo siguiente: 1 partido por n es menor que epsilon. Y con eso tenemos que, dado epsilon positivo, existe un número real positivo, que en particular es un número natural en este caso, de manera que la diferencia entre 1 sobre x y 0 es menor que epsilon. Y con eso tenemos mostrado esto que está acá. Límite cuando x va a más infinito de 1 sobre x es 0. Y con eso terminamos este ejemplo. De manera similar uno puede mostrar esto, ¿ya? Eso es bien sencillo. Una idea muy similar a esta, ¿ya? Entonces, bueno, los otros dos también que eran de ejercicio, pero aquí quiero decir algo acerca de esto. Voy a poner una observación. Gráficamente, la función f de x igual 1 sobre x se puede, bueno, el gráfico de esta función es de esta forma. En el caso de los positivos es algo así, y en el caso de los negativos es algo así. Caso de los negativos, algo así. Entonces aquí se puede ver que el límite, cuando x se va a infinito, de 1 sobre x es 0, a medida que el x va aumentando, los valores imágenes se van acercando a 0, y lo mismo ocurre para el caso menos infinito. El límite, cuando x se va a más infinito, de 1 sobre x también es 0, ¿ya? Por otra parte, también importante acá, para este caso, visualmente, ¿ya? Esto no es una demostración, pero eh, para que lo tengan claro, ¿ya? En el caso 1 sobre x a la n, ¿ya? Hay dos posibles gráficos. El gráfico va a ser de esta forma. Vamos a poner x, vamos a poner y. El gráfico va a ser de esta forma en el caso en que el n sea par, ¿ya? Entonces aquí con n par, perdón, n impar, y en el caso n par, esto tiene que ser algo así. Eso lo habíamos visto en clases anteriores, ¿ya? Entonces, independiente del caso, si el n es par o impar, ¿ya? El límite es 0, ¿sí? Eso se puede ver en estos gráficos que están acá, ¿ya? Bien, lo que vamos a ver a continuación es una proposición importante, ¿ya? Un límite hacia infinito, pero aquí con esta condición. Este no es un límite de variable real, sino que es un límite de variable discreta. Este límite está tomado sobre los naturales, ¿ya? Entonces dice que si el r es un número real cualquiera entre menos 1 y 1, ¿ya? Recordemos que esto menor que 1 es exactamente lo mismo que decir que el r está entre menos 1 y 1, ¿ya? Entonces, si ocurre esto, y el n es un número natural, entonces este límite es 0,
¿ya? Y para esto uno debe considerar los siguientes pasos. Paso 1. ¿Qué ocurre si el R es 0? Bueno, ese caso es como el más sencillo, ¿ya? Entonces, si el R es 0, tenemos límite cuando n tiende a infinito de R a la n. Esto sería el límite cuando n tiende a infinito de 0, y eso es 0. ¿Está bien? Simplemente eso, ¿ya? Eso es por un lado. Paso 2. ¿Qué pasa si el R está entre 0 y 1? Entonces, voy a poner aquí paso 1. Paso 2. 0 menor que R menor que 1. Ya, entonces, si el R está aquí, definimos H como este número, que se define a partir del número R. Entonces, en este caso, podemos notar, aquí simplemente haciendo la operatoria, ¿ya? Que esto es igual a 1 menos R partido por R, ¿ya? Si el R está entre 0 y 1, el denominador es positivo, pero el numerador es negativo. Perdón, es positivo también, ¿ya? Entonces, por lo tanto, ese cociente es positivo, ¿ya? Si ese cociente es positivo, ¿ya? Entonces, esto, em, esto implica que 1 partido por R es igual a H más 1. H más 1, lo que nos está diciendo que R es igual a 1 partido por H más 1. Esto lo voy a guardar, lo voy a encerrar porque en un instante más lo voy a ocupar, ¿ya? Bien. Por otra parte, si es que nosotros usamos el teorema del binomio, ¿ya? Aquí, recuerden, estamos considerando el caso n natural, ¿ya? Entonces, si es que nosotros ocupamos el teorema del binomio, eso es igual a la suma desde 0 hasta n sobre k, 1 elevado a n menos k, h elevado a k, que es igual a la suma desde 0 hasta n sobre k, h elevado a k, ¿ya? Entonces, los dos primeros términos, el primer término se obtiene con k igual 0, esto es n sobre 0, h a la 0, el segundo término es n sobre 1, h a la 1, más todo el resto. Todo el resto. Aquí solamente me interesan los dos primeros términos, del segundo término en adelante no es necesario. Entonces, n sobre k, perdón, aquí debería ser con k igual 2, del 2 en adelante, h, k. Si es que nosotros usamos la definición de los números combinatorios, esto es 1, esto es 1, por lo tanto eso me da 1. De nuevo, si es que usamos la definición de números combinatorios, aquí esto es n, esto es h, más toda esa suma que está ahí, desde 2 hasta n, n sobre k, h a la k. Entonces, como el h es positivo, eso fue lo que mostramos anteriormente, ¿no? Acá, como el h es positivo, entonces nosotros concluimos que esta suma tiene que ser positiva, porque aquí los números combinatorios son números naturales, ¿ya? Entonces son positivos, multiplicado por números positivos, entonces toda esta suma es positiva. Esto me está diciendo que al ser esto positivo, todo esto que está acá es mayor o igual que 1 más NH, ¿sí? Entonces, como conclusión, 1 más h elevado a n, esto es mayor o igual que 1 más NH, ¿ya? Por lo tanto, si es que nosotros ocupamos lo anterior, lo que dejé encerrado
en este rectángulo, ¿ya? R es igual a 1 partido por h más 1, ¿ya? Entonces, como R es igual a 1 partido por h más 1, entonces R a la n es igual a 1 partido por h más 1 a la n, ¿ya? R a la n, al ser un valor entre 0 y 1, esto es positivo. Si es que 1 más h a la n es mayor o igual que esto, entonces el inverso va a ser menor o igual que 1 partido en eso, ¿sí? Y como el h es positivo, el límite, cuando n tiende a infinito, de 1 partido por eso, esto es 0, dado que si el n empieza a aumentar, esta fracción empieza a disminuir y su valor es cercano a 0, entonces 0. Y podemos ocupar el teorema del sándwich. Entonces, por teorema del sándwich, concluimos que el límite, cuando n tiende a infinito, de r a la n, es 0. El límite de s me da 0, por lo que dije anteriormente, el límite de una constante es 0, así que el límite de lo que está al medio tiene que ser 0. Y con eso terminamos el segundo paso. El tercer paso es bien sencillo y es simplemente esta desigualdad que está acá más el teorema de acotamiento, ¿ya? Paso 3. Paso 3. Entonces, aquí voy a poner esta observación. Si es que a un número real cualquiera, entonces menos el valor absoluto de A es menor o igual que A y es menor o igual que valor absoluto de A. Esta desigualdad se cumple para cualquier número real. Es una propiedad del valor absoluto, ¿ya? Entonces, si es que nosotros ocupamos esta propiedad, si aplicamos lo anterior a r a la n, obtenemos lo siguiente: menos r a la n menor o igual que r a la n menor o igual que esto a la n, ¿ya? Recuerden que aquí estamos en el caso menos 1 menor que r menor que 0. Entonces, si es que ocurre esto, ¿ya? Entonces, por lo anterior, el límite, cuando n tiende a infinito, de esto, tiene que ser 0. ¿Por qué? Porque si esto está entre el r está entre menos 1 y 0, dado que si esto ocurre, entonces valor absoluto va a estar entre 0 y 1. Entonces aquí tengo un número que está entre 0 y 1 elevado a n. El límite de eso es 0, por lo que habíamos mostrado en el paso 2, ¿ya? Y con eso finalizamos. Entonces, del paso 1, del paso 2 y del paso 3, concluimos que este límite es 0, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona eso? Vamos a poner un par de ejemplos. Un par de ejemplos para entender este resultado. Límite cuando n tiende a infinito de 1/4 a la n es 0. ¿Por qué? Porque el r en este caso es 1/4 y el valor absoluto de esto está entre menos 1 y 1. ¿Ya? Tan simple como eso. Otro ejemplo sería límite cuando n tiende a infinito de menos 7 partido por 12, por poner algo, a la n. Este límite también es 0. ¿Y por qué ese límite es 0? Porque en este caso el r es menos 7 partido por 12 y el valor absoluto de esto está entre menos 1 y 1. ¿Está bien? Así funciona este resultado, ¿ya? Bien, lo que vamos a ver a continuación son límites infinitos, ¿ya? Límites infinitos. Entonces, en esta condición, en esta definición, nosotros, tenemos dos definiciones, ¿ya? La primera definición, nosotros decimos que el límite
cuando x tiende a infinito de la función f es más infinito, ¿ya? Más infinito, esto lo anotamos de esta manera, ¿ya? Si es que se cumple esto que está acá, ¿ya? En palabras simples, lo que está diciendo eso, lo vamos a graficar acá, vamos a hacer un gráfico en donde, para poder entender esa definición, ¿ya? Vamos a poner x, vamos a poner y ahí, ¿ya? Entonces, el límite de una función es infinito cuando el x se va más infinito. En palabras simples, eso está diciendo que los valores de la función f, los valores imágenes, van aumentando a medida que la variable va aumentando, ¿ya? Eso es lo que está diciendo acá, ¿ya? A medida que la variable va aumentando, los valores de la función van aumentando. ¿Cómo se ve eso gráficamente? Bueno, una función que va aumentando, va creciendo, ¿sí? De esa forma, ¿ya? Eso es con respecto al punto 1. Con respecto al punto 2, nosotros decimos que el límite, cuando x se va a más infinito, es menos infinito, eso se anota de esta manera, si es que se cumple esta condición de acá. ¿Qué está diciendo esta condición en palabras simples? Está diciendo que a medida que el x va aumentando, entonces los valores imágenes de la función van aumentando pero con signo, ¿ya? ¿Cómo se ve eso gráficamente? ¿No? Vamos a copiar esto aquí. Entonces esto se vería más o menos de esta manera. A medida que los valores van aumentando, los valores de x van aumentando, entonces la función va aumentando pero con signo. El gráfico se va hacia el cuarto cuadrante, digámoslo de esa manera, ¿ya? Eso es con respecto al punto 2. Punto 3. Fíjense que aquí cambió la definición. La definición en este caso era así, y fíjense ahora, en el caso límites hacia menos infinito, ¿ya? Entonces, nosotros decimos que el límite cuando x tiende a menos infinito de f es más infinito, ¿ya? Lo cual se anota de esta manera, si es que se cumple esta condición de acá, ¿ya? ¿Qué está diciendo esa condición? En palabras simples, que los valores imágenes, ¿sí?, de la f van aumentando a medida que el x va aumentando pero con signo, ¿ya? ¿Cómo se ve el gráfico de una función que cumple con esas características? Se ve de esta forma, más o menos así. El gráfico, digamos, se va hacia el segundo cuadrante, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Vamos a poner 1 acá, aquí vamos a poner 2. Porque aquí vamos a hacer un dibujo que va a representar la situación que está aquí en el punto 2. Entonces nosotros decimos que el límite cuando x tiende a menos infinito de f es menos infinito, lo cual se anota así, si es que se cumple esta condición, ¿ya? Y eso se puede ver algo así, ¿está bien? Así se ve el gráfico de una función que cumple con estas características, ¿ya? Eso. Entonces, aquí uno puede mostrar esto, ¿ya? Aquí vamos a mirar un ejemplo, solo uno, el resto quedará de ejercicio para los estudiantes. Entonces, vamos a mostrar lo siguiente. 1. Sea n un número natural. Demostrar que este límite cuando x se va a más infinito, de x a la n, esto es infinito, ¿ya? Entonces vamos a tener que mirar la definición que está acá, ¿sí? Entonces, demostración.
Bueno, antes de la demostración, digamos, voy a anotar lo que queremos, lo que tenemos que hacer. Sea m un número real positivo. Debemos mostrar que existe un número real positivo tal que si x es mayor que n, entonces x a la n es mayor que Sm que yo medí, ¿ya? Entonces, aquí vamos a hacer la demostración. Entonces, sea n igual m elevado a 1 partido por n. ¿Está bien? El n es un número natural, ¿ya? El m es un número positivo, así que no hay ningún problema con sacar la raíz enésima de ese número real positivo. Luego, si x es mayor que n, y n es justamente esto, entonces obtenemos, elevando, digamos, la potencia n, que x a la n es mayor que el m. Y con eso estamos listos. ¿Ven? La demostración es súper sencilla, ¿ya? Bueno, el resto, el punto 2 y el punto 3, quedará de ejercitación para los estudiantes, ¿ya? Lo que vamos a ver a continuación es esta proposición, una proposición muy importante, ¿ya? Y esto nos va a servir, va a ser muy útil para calcular algunos de estos límites que están acá, ¿ya? Entonces, fíjense en este caso, tomamos dos funciones cuyos dominios son conjuntos no acotados superiormente. Dice, supongamos que el límite de la f me da un número real cualquiera, y el límite de la g me da infinito, ¿ya? Entonces, en ese caso, si es que el L es mayor que 0, entonces el límite de este producto me da más infinito, ¿ya? En el caso en que el L sea negativo, entonces el límite del producto me da menos infinito. Y este punto, el punto 3, es muy importante. En el caso en que el límite sea 0, es decir, el límite de la f sea 0, no hay información acerca del límite del producto. ¿Por qué no hay información? Y ese es el punto que quiero discutir ahora. Entonces vamos a poner ejemplos, ¿ya? Entonces voy a poner f de x, voy a poner aquí ejemplo 1. F de x, digamos que este límite quiero que sea 0, ¿ya? Entonces voy a poner 1 partido por x. G de x, voy a poner x, ¿ya? Entonces, en este caso, el límite, cuando x tiende a infinito, de la función f, esto es 0, por lo que habíamos visto anteriormente, y además, el límite, cuando x tiende a infinito, de la función g de x, esto me da infinito, ¿ya? Pero, sin embargo, el límite, cuando x tiende a infinito, de f de x por g de x, esto es el límite cuando x tiende a infinito. Cuando yo multiplico f de x por g de x, eso me da 1, así que me da el límite de una constante, ese límite me da 1. Entonces ahí tenemos un ejemplo, ¿ya? Voy a sacar las conclusiones después con este segundo ejemplo. Pongamos acá f de x igual 1 sobre x cuadrado. 1 sobre x cuadrado, y aquí vamos a poner g de x igual a x, la misma función que antes. En este caso, de igual manera se va a cumplir esto. El límite de la f va a ser 0 y el límite de la g va a ser x. Perdón, va a ser infinito, ¿ya? Entonces el límite de la f es 0, el límite de la g es infinito, o sea, estamos en el tercer caso, ¿ya? Y el límite, cuando x tiende a infinito, que vamos a poner pero
el límite de f de x por g de x. Si es que nosotros multiplicamos la f y la g, hacemos el producto entre estas dos, esto es 1 sobre x, y esto me da 0. ¿Está bien? Entonces, se dan cuenta que en este caso tenemos esto, tenemos eso, y en el segundo caso tenemos exactamente lo mismo. ¿Sí? O sea, tenemos dos funciones en donde el límite de la f es 0 y el límite de la g es más infinito. Pero en el primer caso el límite del producto es 1 y en el segundo caso el límite del producto es 0. Por eso que nosotros no podemos concluir nada acerca del límite del producto en el caso en que uno sea 0 y el otro sea más infinito. Porque puede pasar cualquier cosa. Puede pasar de que el límite sea 1, puede pasar que el límite sea 0, puede pasar incluso que el límite sea infinito o que el límite sea cualquier número real. Por ejemplo, pongamos aquí un ejemplo 3. Si es que nosotros consideramos esta función, por ejemplo, a ver, 1 sobre x. Y aquí podemos poner, a ver, no pongamos esto, pongamos aquí alfa. Alfa con alfa distinto de 0. Alfa distinto de 0. Y podemos poner esta función, x. ¿Ya? En este caso, se va a cumplir que el límite de la f es 0, se va a cumplir que el límite de la g es infinito, ¿ya? O sea, se está cumpliendo exactamente lo mismo que antes, ¿ya? El límite de la f es 0, el límite de la g es infinito, ¿ya? Pero el límite, cuando x tiende a infinito, del producto, si es que yo hago el producto entre estas dos funciones, f y g, esto me da el límite cuando x tiende a infinito de alfa. Y el límite de una constante es la constante. Entonces, por ejemplo, si yo pongo alfa igual 3, este límite me va a dar 3. Si yo pongo alfa igual 4, ese límite me va a dar 4, etc. Este límite me puede dar cualquier cosa, en el caso en que el límite de la f sea 0 y el límite de la g sea más infinito. Vamos a destacar esto. Y el otro ejemplo que quiero poner, el último ejemplo, ¿ya? Sería este. f de x, digamos 1 sobre x, g de x igual x cuadrado. En este caso también vamos a tener esto, límite 0, en el caso de la g, límite infinito, pero el límite, cuando x tiende a infinito, de f de x por g de x, esto es el límite cuando x tiende a infinito de f de x por g de x, perdón, debería haber puesto, siento ahí, x. Cuando nosotros hacemos el producto entre la f y la g, eso me da x y este límite me da infinito. Entonces, ahí pueden observar que esta condición de que uno sea 0 y el otro sea infinito, no me da información acerca del límite del producto. Puede pasar cualquier cosa. Me puede dar infinito el límite, me puede dar un número real cualquiera, ¿cierto? O me puede dar eso, ¿está bien? Así que importante ese tercer punto, ¿ya? No existe en este caso el álgebra de límites. Eso es lo que estamos diciendo en palabras simples, ¿ya? Bueno, aquí vamos a mirar estos ejemplos que están acá. Y antes de eso, la observación. Lo que nosotros vimos anteriormente en este resultado, ya en esta proposición, también es válido si es que uno cambia los límites hacia más infinito por límites hacia menos infinito y cambiando la hipótesis de que los dominios de las funciones son acotados inferiormente, ¿ya?
Eso. ¿Está bien? Así que aquí podríamos tener una proposición para límites hacia menos infinito, ¿ya? Cambiando esto, cuyos dominios son conjuntos acotados, no acotados superiormente por no acotados inferiormente, y cambiando los límites a más infinito por límites a menos infinito, ¿ya? Eso es lo que está diciendo esa observación. Ya, en este caso vamos a hacer solamente 3 ejemplos, ¿ya? El resto quedará de ejercitación para los estudiantes. Entonces, ejemplo. Entonces, primer ejemplo. Límite cuando, bueno, ahí me equivoqué, ahí dice cuando n tiende a infinito. 3/4 a la n. Bueno, ese límite claramente es 0. ¿Y por qué es 0? Porque en este caso el r es 3/4 y el valor absoluto de este número está entre -1 y 1. Así que estaríamos listos con el primero. El segundo ejemplo que vamos a ver va a ser el ejemplo 3. Ejemplo 3. Entonces vamos a mirar el límite cuando x tiende a infinito de 4x a la 5 más x cuadrado menos 7, y todo esto partido por 7x elevado a 5 más 25x cubo más 1. ¿Ya? Entonces, para calcular límites de esta forma, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a factorizar el numerador por la potencia más grande que tiene el x, que en este caso sería x elevado a 5. Si es que nosotros factorizamos por x elevado a 5, lo que nos queda va a ser 4 más 1 partido por x cubo menos 7 partido por x elevado a 5. Si nosotros multiplicamos este x elevado a 5 por todo esto, nos va a dar justamente el numerador, y todo esto está dividido por lo siguiente. Lo que vamos a hacer acá es factorizar también por x elevado a 5, es decir, la potencia más grande que hay en el denominador. Entonces aquí nos va a quedar un 7, aquí nos va a quedar un 25 partido por x cuadrado, ¿ya? Porque estamos factorizando por x elevado a 5, más 1 partido por x a la 5. ¿Está bien? Entonces aquí podemos cancelar eso con eso, sin ningún problema, y por lo tanto nos va a quedar el límite, cuando x se va a infinito, ¿ya? De 4 más 1 partido por x cubo, menos 7 partido por x elevado a 5. Y todo esto partido por 7 más 25 partido por x cuadrado, más 1 partido por x elevado a 5. ¿Ya? Entonces, notar que el límite de eso es 0, 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 el límite de eso es 4, el límite de eso es 7, por lo tanto, el límite del numerador es 4, el límite del denominador es 7, entonces si nosotros ocupamos álgebra de límites, este límite vale 4 séptimos. ¿Está bien? Y con eso terminamos este ejemplo. ¿Ya? Bien. El siguiente ejemplo que vamos a ver es el ejemplo 4. Ejemplo 4. Límite cuando x tiende a más infinito de 4x a la 6 más x cuadrado menos 7, y todo eso partido por 700x a la 5 más 25x cubo más 1. ¿Ven? Y vamos a hacer este ejercicio de una manera muy similar al caso anterior. Vamos a pensar de la misma manera. Entonces vamos a factorizar el numerador por la potencia más grande que tiene el x, que en este caso sería x a la 6. Si factorizamos por x a la 6 en el numerador, nos va a quedar 4 más 1 partido por x a la 4 menos 7 partido por x a la 6. En el denominador vamos a factorizar por x elevado a 5, entonces aquí nos va a quedar
700, ¿cierto? Más 25 partido por x cuadrado, más 1 partido por x a la 5. 1 partido por x a la 5. ¿Ya? Entonces esto nos queda límite cuando x tiende a infinito. Aquí podemos simplificar, nos va a quedar x. Y aquí esto lo voy a escribir de esta manera. 4 más 1 partido por x elevado a 4 menos 7 partido por x a la 6. Y todo esto partido por 700 más 25 partido por x cuadrado más 1 partido por x a la 5. ¿Está bien? Entonces, acá en este caso, nosotros escribimos este cociente de esos dos polinomios como un producto de dos funciones. ¿Cuál es la gracia de escribir este cociente como este producto? La gracia está en lo siguiente. El límite, de hecho, déjenme llamarle a esto f, a esto le voy a llamar g, y lo que vamos a hacer es simplemente aplicar el resultado que está acá, ¿ya? Entonces, fíjense que el límite, cuando x tiende a infinito de la función f, si es que nosotros usamos álgebra de límites, fíjense que el límite del numerador es 4, el límite del denominador es 700, por lo tanto, el límite de la f, usando álgebra de límites, es 4 partido por 700, lo cual es un número real positivo, ¿sí? Y el límite de la g, es más infinito que el límite de x, ¿ya? Eso se ve por esto, ¿ya? Con n igual a 1, ¿sí? Entonces, como eso ocurre, ocupando la proposición que está acá, uno concluye que el límite cuando x tiende a infinito, ¿ya? Bueno, aquí déjenme copiar esto. Voy a copiar eso ahí. Voy a poner acá. Eso es el límite cuando x tiende a infinito de f por g, y usando esta proposición, este límite es más infinito. ¿Por qué? Porque el límite de la f es un número real positivo y el límite de la g es más infinito. ¿Está bien? Bien. Bueno, y con eso finalizamos el ejercicio 4. El resto de los ejercicios quedará de ejercitación para los estudiantes. Y vamos a finalizar esta parte con esta proposición, que en el fondo, si es que quedó claro el razonamiento para hacer el ejercicio 3 y el ejercicio 4, entonces no deberían tener problemas para esta proposición. La idea para calcular este límite es factorizar el numerador por la potencia más grande del x, que en el numerador la potencia más grande del x es n. ¿Y por qué la potencia más grande es n? Porque el coeficiente que acompaña a x a la n no es 0. ¿Está bien? En el caso del denominador, nosotros vamos a factorizar por x a la m. Esa sería la potencia más grande en el denominador, la potencia más grande de x. ¿Y por qué es la potencia más grande de x? Por esta condición, b sub m distinto de 0. Entonces, si nosotros factorizamos por x a la n en el numerador y por x a la m en el denominador y aplicamos el álgebra de límites o la proposición anterior, que sería esta, ¿sí? Según sea el caso, entonces lo que uno obtiene es eso que está ahí. ¿Está bien? Entonces simplemente es algo muy similar un razonamiento muy similar al que empleamos en los ejercicios que están acá. ¿Está bien? Y con eso finalizamos esta proposición. Bien, lo que vamos a mirar a continuación son formas indeterminadas. ¿Qué son las formas indeterminadas? Son expresiones que no están definidas y que aparecen cuando uno aplica o digamos mal aplica el álgebra de límites.
¿Cuándo aparecen estos? Por ejemplo, vamos a poner aquí ejemplo 1. Entonces, vamos a mirar este límite. Límite cuando x tiende a infinito de, o mejor dicho, límite cuando x tiende a 1, por ejemplo, de x cuadrado menos 1 partido por x menos 1. Si es que uno, digamos, aplicar el álgebra de límite a ciega, fíjense que el límite del numerador, eso me da 0, y el límite del denominador, eso también me da 0. Entonces, lo vamos a anotar acá, el límite del numerador es 0, y el límite del denominador también es 0. Eso no significa que este límite sea igual a 0 sobre 0 y por lo tanto igual a 1. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque fijarse que este límite nosotros lo podemos escribir de esta manera. Si es que nosotros factorizamos acá la suma por su diferencia, S se cancela con S y por lo tanto nos queda el límite cuando x tiende a 1 de x más 1, y ahora sí podemos aplicar álgebra de límite y eso me da 2. Entonces la expresión 0 sobre 0 no está definida y aparece en este caso particular y en muchos otros casos, ¿ya? Esto corresponde, aquí lo vamos a anotar, 0 sobre 0 corresponde a una forma indeterminada. ¿Ya? Esta no es la única forma indeterminada que aparece, ¿ya? Tienen que considerar todas estas posibles formas indeterminadas. Por ejemplo, en la segunda aparece más menos infinito, más menos infinito. Eso en el fondo está resumiendo varias formas indeterminadas. Aquí vamos a poner 1, infinito sobre infinito. Esa es una forma indeterminada. Segundo, menos infinito sobre menos infinito. Ahí hay otra forma indeterminada. Tercero, por ejemplo, más infinito partido por menos infinito. Esa corresponde a otra forma indeterminada. 4, menos infinito partido por menos infinito. Entonces, eso que está aquí, en el fondo está resumiendo estas 4 formas indeterminadas de acá. ¿Cuándo aparece esta forma indeterminada? Por ejemplo, cuando uno quiere calcular este límite. Límite cuando x tiende a infinito de x cuadrado, qué sé yo, más 1 partido por 3x cuadrado más 2. Aquí aparece esa forma indeterminada, pero si ustedes calculan este límite es 1/3, ¿ya? No significa que esto sea 1, ¿ya? Eh, como se dijo en algunas clases anteriores, infinito no es un número real, entonces aquí no vale el álgebra clásica de números reales, ¿ya? Así que esto no es 1. ¿Cuándo aparece esta forma indeterminada? Por ejemplo, cuando uno quiere calcular, qué sé yo, el límite cuando x tiende a menos infinito de, qué sé yo, x más 2 partido por x cubo más 1. Aquí aparece una forma indeterminada de este tipo. Aquí les dejo de ejercicio a los estudiantes calcular ese límite, ¿ya? Cuando aparece una forma indeterminada de este tipo, por ejemplo, cuando uno quiere calcular el límite cuando x tiende a infinito de x cuadrado más 3 partido por menos x cuadrado más 1. Aquí aparece la forma indeterminada de este tipo y para este caso, por ejemplo, uy, aquí, no, aquí me equivoqué, aquí debería haber puesto eso. Cuando aparece una forma indeterminada de este tipo, cuando uno, por ejemplo, quiere calcular límite cuando x tiende a infinito de menos x a la 5 más x más 1, por poner algo, partido por x cubo más 3, ¿ya? Aquí, bueno, dejo de ejercicio para el estudiante calcular esos 3 límites, ver cuánto es, ¿ya? Bueno, al igual que
Aquí tenemos 4 formas indeterminadas, aquí aparece otra forma indeterminada, ¿ya? Esta forma indeterminada, por ejemplo, aparece cuando uno quiere calcular este límite, por ejemplo, x cuadrado más 1 menos, qué sé yo, raíz de x cuadrado. ¿Está bien? Cuando uno quiere calcular este límite y uno, digamos, a ciegas dice, bueno, apliquemos álgebra de límites, lo cual no se puede en este caso, ¿ya? Eso nos quedaría de la forma infinito sobre, o sea, perdón, infinito menos infinito, lo cual corresponde a una forma indeterminada, ¿ya? Y bueno, hay más formas indeterminadas que las vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando, ¿ya? Entonces, simplemente aquí es importante que conozcan esto, ¿ya? Porque uno por lo general está tentado a aplicar el álgebra de límite a ciega. Y eso no es posible porque si aparecen estas formas, alguna de estas formas, entonces eso no se puede. Bien, lo que vamos a ver a continuación son asíntotas, ¿ya? Antes de ver asíntotas necesitamos ver la definición de límites infinitos, ¿ya? Y de límites menos infinitos, ¿ya? Entonces, vamos a partir con la definición de límites infinitos. Y para esto necesitamos considerar funciones cuyo recorrido no es acotado superiormente. ¿Ya? Eso es importante para esta definición. Entonces, nosotros decimos que el límite de una función f es más infinito cuando el x se acerca a x0 por la derecha, si es que se cumple esta condición de acá. ¿Ya? Lo que está diciendo esta condición en palabras simples es que a medida que la función se acerca al x0 por la derecha, los valores imágenes van aumentando. ¿Ya? Eso geométricamente se puede visualizar de la siguiente manera. Entonces voy a poner acá 1, ¿ya? Entonces vamos a poner, hacer un gráfico X, Y. Vamos a poner acá X0, X0. Entonces una función que cumple con esto, geométricamente se ve de esta forma. A medida que la variable se va acercando a x0 por la derecha, los valores imágenes van aumentando, ¿ya? En este caso, el límite, cuando x tiende a x0 por la derecha de f de x, es más infinito, ¿ya? Segundo, nosotros decimos que el límite de una función f es más infinito cuando el x se acerca a x0 por la izquierda, si es que se cumple esta condición, lo cual está diciendo en palabras simples que a medida que el x se acerca a x0 por la izquierda, los valores de f van aumentando, ¿ya? Y eso geométricamente se ve de esta manera. Entonces vamos a poner acá, vamos a hacer, ahí no pasó, ahí sí. Ahí sí. Entonces, esto se tiene que ver de esta manera. Entonces, a medida que yo me voy acercando al x0 por la izquierda, los valores imágenes de la función van aumentando. Es decir, algo así. ¿Está bien? Entonces, esta es la parte geométrica que está en esta definición. ¿Ya? Bien. Para la otra definición, límites a menos infinito, la condición importante es que el recorrido de esta función no sea acotado inferiormente, ¿ya? Entonces nosotros decimos que el límite, cuando x se acerca a x0 por la derecha es menos infinito, si es que se cumple esta condición, lo cual geométricamente se ve de esta manera. Entonces aquí vamos a poner 1, vamos a copiar el mismo gráfico anterior, pero vamos a cambiar la función. Y la función en este caso tendría que ser más o menos de esta manera. Entonces, a medida que yo me voy acercando el x0 por la derecha, la función f se va comportando de esa manera, ¿ya?
Y en el segundo caso, límite cuando x se acerca a x0 por la izquierda en menos infinito, bueno, si es que se cumple esta condición, que geométricamente se ve de esta manera. Entonces vamos a poner ahí el gráfico de la función, algo así. ¿Ya? Entonces, a medida que el x se acerca al x0, pero por la izquierda, entonces la función se va comportando de esta manera. ¿Ya? Bien, entonces, esta definición es importante para para poder definir asíntotas verticales. Entonces, ¿qué entendemos como por una asíntota vertical? ¿Ya? Entonces, nosotros diremos que una recta de la forma x igual a x0 es asíntota vertical de la función f si es que alguno de estos límites es infinito o menos infinito. Entonces, geométricamente, ¿cómo se ve eso? Bueno, vamos a poner acá un dibujo, ¿ya? Y supongamos que mi función es así. Entonces, en este caso, x igual a x0 es asíntota vertical de f de x, dado que, el límite cuando x se acerca a x0 por la derecha es infinito y el límite cuando x se acerca a x0 por la izquierda también es más infinito. ¿Ya? Entonces aquí hay un ejemplo de una función de manera que x igual a x0 es asíntota vertical. ¿Ya? Otro ejemplo, vamos a poner aquí, pusimos 1, aquí vamos a poner 2. Otro ejemplo de una función que tiene una asíntota vertical en x0 es de esta forma. Por ejemplo, que sea así. ¿Ya? En este caso, el límite, cuando x se acerca a x0 por la derecha de la función es más infinito, y el límite cuando x se acerca a x0 por la izquierda de f es menos infinito. Entonces, como se cumple esto, nosotros podemos decir que x igual x0 es asíntota de f de x hacia, perdón, asíntota vertical de f, ¿ya? Dado que ocurre esto. Eso es otro ejemplo, ¿ya? Fíjense que en el primer ejemplo ambos límites laterales dan más infinito. En el segundo ejemplo el límite lateral derecho da infinito y el izquierdo menos infinito. Puede pasar todo lo contrario, es decir, puede pasar, vamos a copiar esto, ahí, puede pasar lo que voy a poner a continuación, de que el límite por, a ver, aquí, que este límite sea menos infinito y que el otro límite sea más infinito, y por lo tanto el gráfico, si es que por la derecha se va menos infinito, es porque el gráfico se tiene que ver, qué sé yo, así, algo así, y por la derecha, perdón, por la izquierda, que se vaya a más infinito, algo así, ¿está bien? Y en este caso, x igual a x0 también correspondería a una asíntota vertical de la función f. Esto sería
un tercer ejemplo, y finalmente podemos ver un cuarto ejemplo, ¿ya? Aquí voy a poner 4. El cuarto ejemplo sería en el caso en que los dos límites laterales sean menos infinito. Es decir, aquí menos infinito, y por lo tanto el gráfico, qué sé yo, sería algo así. Algo así. ¿Está bien? Eso. Entonces, una función que cumple con esto, eh, entonces nosotros decimos que la recta x igual a x0 es una asíntota vertical de la función. Bien, vamos a continuar ahora con con otros tipos de asíntotas, ¿ya? Entonces, aquí viene la definición para este tipo de asíntota. Entonces nosotros decimos que una recta de este tipo es asíntota de f hacia más infinito si es que se cumple esta condición de acá. Y esta condición de acá, ¿ya? Se puede escribir de esta manera. F de x menos mx más b igual 0. ¿Está bien? Entonces, en palabras simples, una recta de esta forma es asíntota de f hacia más infinito si es que los valores de la función f, los valores imágenes, se van acercando a la recta y igual a mx más b a medida que la variable va aumentando. ¿Cómo se ve una función con estas características? Bueno, se ve de esta manera. A ver, aquí podemos borrar todo esto. Aquí simplemente me voy a quedar con los ejes. Entonces supongamos que tengo una recta ahí, ¿ya? Entonces a medida que el x va aumentando, los valores imágenes de la función se van acercando a la recta. Entonces podría ser algo así. Entonces en este caso los valores imágenes se van acercando a la recta. ¿Está bien? A medida que el x va aumentando. Este sería un ejemplo de una función que cumple con esta definición, ¿ya? Otro ejemplo sería algo así. Vamos a copiar esto. Entonces aquí vamos a poner un ejemplo 2, y podría ser una función que tenga esta forma. Entonces aquí también los valores imágenes se van acercando a la recta, ¿sí? A medida que la variable va aumentando. ¿Está bien? Entonces en este caso también se cumple que esta recta es una asíntota de f hacia más infinito. La recta podría estar, perdón, la función podría estar por arriba de la recta, podría estar por abajo de la recta o podría estar tanto por arriba como por abajo, ¿ya? Pueden pasar esas tres cosas. Entonces aquí debería poner 1. Ya. Eso es con respecto a la asíntota hacia más infinito. Asíntotas hacia menos infinito. Bueno, la situación es similar. Una recta de esta forma se dice asíntota hacia menos infinito, en palabras simples, si es que los valores imágenes de la función se van acercando a esa recta, ¿ya? Entonces vamos a poner acá un gráfico. Em, por ejemplo, que mi función sea así. Entonces, en este caso, si es que esa es la recta igual mx más b, entonces igual mx más b es asíntota de f hacia menos infinito, ¿ya?
Este sería un ejemplo. Otro ejemplo sería algo así. Digamos que la función esté simplemente por arriba de la recta, ¿ya? Entonces aquí los valores imágenes de la función se van acercando a la recta a medida que la variable va aumentando o se va hacia menos infinito, ¿ya? Aumentando con signo, ¿ya? Eso, o podría estar por abajo, o como en este caso, tanto por arriba como por abajo, ¿ya? Una definición adicional, una definición adicional, en el caso en que la recta, ya sea recta hacia más infinito o hacia menos infinito, cumpla con esto, entonces nosotros decimos que la asíntota es horizontal. En el caso en que el m no es cero, entonces nosotros decimos que la asíntota es oblicua, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer a continuación, ¿ya? Es poner en práctica estas definiciones, pero para poder poner en práctica estas definiciones necesitamos saber cómo calcular estas rectas, ¿ya? Necesitamos saber cómo calcular la asíntota hacia más infinito y hacia menos infinito. En el caso de la asíntota hacia más infinito, tanto la pendiente como el coeficiente de posición se calculan de esta manera y de esta manera respectivamente. En el caso de la asíntota hacia menos infinito, la pendiente se calcula de esta manera y el coeficiente de posición se calcula de esa manera. La única diferencia entre las asíntotas hacia más infinito y hacia menos infinito es hacia dónde yo estoy tomando el límite. Aquí, en el caso de la asíntota hacia más infinito, el límite se toma hacia más infinito y en el otro caso, los límites se toman hacia menos infinito, ¿ya? Esa es la única diferencia. Fíjense que las funciones involucradas en los límites son exactamente las mismas, ¿ya? Y una cosa muy importante, si uno quiere calcular asíntotas, ya sea hacia más infinito o hacia menos infinito, lo primero que uno tiene que hacer es calcular el m y después el v. ¿Por qué? Porque para calcular el v nosotros necesitamos del valor de m, ya sea en este caso o en el caso de las asíntotas hacia menos infinito. ¿Está bien? Eso es muy importante, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver dos ejemplos de este listado y el resto quedará de ejercitación para los estudiantes. Entonces, el primer ejemplo que vamos a ver es el ejemplo 1, donde vamos a mirar esta función, x más 2 partido por 3x más 1. ¿Ya? Entonces, primero vamos a ver las asíntotas verticales. ¿Ya? Entonces, para ver las asíntotas verticales, nosotros lo que tenemos que hacer es encontrar el dominio de la función. El dominio de la función. En este caso, el dominio de la función corresponde a todos los reales, salvo el número que hace 0 al denominador. Y el número que hace 0 al denominador es el menos un tercio. Esto me está diciendo que todos los valores, o sea, perdón, que este valor es una candidata a ser asíntota vertical. Entonces, x igual menos un tercio es candidato a asíntota vertical, de f de x. Ya. ¿Y cómo saber si efectivamente es una asíntota? Para esto nosotros vamos a hacer una tabla de signos, ¿ya? Lo cual nos va a permitir calcular estos límites. Límite cuando x se acerca a menos un tercio por la derecha y límite cuando x se acerca a menos un tercio por la izquierda. ¿Ya? Vamos a hacer la tabla de signos, la usual, la que hemos hecho para calcular
para resolver inecuaciones. Esa misma tabla de signos nos va a servir aquí en este caso, ¿ya? Entonces, acá vamos a poner, a ver, faltó uno aquí. Vamos a poner al menos un tercio, y vamos a poner al menos 2. Estamos simplemente poniendo los valores que hacen 0 tanto al numerador como al denominador, ¿ya? Vamos a poner aquí x más 2, aquí abajo vamos a poner 3x más 1, y aquí vamos a poner a la función f, ¿ya? Entonces, en este caso, en el caso de x más 2, esto se hace 0 acá. Para los valores mayores que menos 2, esto es positivo, negativo en caso contrario. Esto se hace 0 acá. Para los valores mayores que menos un tercio, esto es positivo y negativo en caso contrario. Solamente me interesa cerca del menos un tercio, porque cerca del candidato, ¿ya? Acá, bueno, la función no está definida en menos un tercio. A la izquierda del menos un tercio, pero cerca del menos un tercio, la función es negativa, y por la derecha es positiva. Entonces, eso, junto con el hecho de que el límite, cuando x se acerca a menos un tercio de 3x más 1, me da 0, me está diciendo lo siguiente, ¿ya? Entonces, aquí voy a poner A y B. Entonces, de A y B, nosotros podemos concluir dos cosas. Lo primero, el límite, cuando x se acerca a menos un tercio por la derecha de la función, es más infinito. ¿Por qué? Porque la función por la derecha de menos un tercio es positiva y el denominador se acerca a 0, ¿ya? Ah, y me faltó algo. Me faltó poner esto de acá. De x más 2, esto no es 0, ¿ya? Entonces, el límite del numerador no es 0, el límite del denominador es 0, ¿ya? De la tabla, además, podemos concluir que ese límite es más infinito, porque la función es positiva, el numerador no se acerca a 0, el denominador sí. Entonces, a medida que yo me voy acercando al menos un tercio por la derecha, esta fracción, ¿sí?, va aumentando. ¿Y con qué signo va aumentando? Con signo positivo. Y eso me está diciendo que ese límite es más infinito. De la misma manera, tenemos que el límite cuando x se acerca a menos un tercio por la izquierda es menos infinito. ¿Y por qué? Porque el denominador se acerca a 0, el numerador no, y la función tiene ese signo por la izquierda del menos un tercio. Entonces tenemos eso, y con lo cual concluimos que x igual menos un tercio es asíntota hacia, asíntota vertical. Asíntota vertical de f. Bien, lo que vamos a hacer a continuación es ver las asíntotas de la forma y igual mx más b hacia más infinito y hacia menos infinito. Entonces vamos a poner aquí asíntotas de la forma y igual mx más b. Entonces primero vamos a mirar hacia más infinito y después vamos a mirar hacia menos infinito. Entonces, hacia más infinito, recordemos lo anterior. Si nosotros queremos calcular las asíntotas de esta forma, hacia más infinito, tenemos que calcular estos límites que están acá, ¿ya? Importante acá, para que exista tal asíntota hacia más infinito o hacia menos infinito, estos límites tienen que existir, tienen que ser números reales. En el caso en que alguno de estos dos límites no sea un número real, o el límite no exista, entonces ahí estaríamos
en ese caso no habría asíntota de este tipo, ¿ya? Entonces, primero vamos a calcular el m. Límite cuando x tiende a infinito de f de x partido por x. Entonces, en este caso, esto nos queda límite hacia más infinito, ¿ya? De f de x, que en este caso es x más 2 partido por 3x más 1. Cuando hacemos ese cociente, nos va a quedar simplemente x más 2 partido por x por 3x más 1. Y aquí es fácil ver que este límite me da 0. ¿Está bien? Entonces, límite 0. Entonces, si es que la asíntota existe, la asíntota va a ser horizontal, ¿ya? Porque tiene pendiente 0. El coeficiente de posición, b, límite cuando x tiende a más infinito de f de x menos mx. Como el m me dio 0, entonces simplemente tendría que calcular el límite cuando x tiende a infinito de f de x, pero la función f es justamente esa que está ahí, x más 2 partido por 3x más 1, y si nosotros calculamos este límite da 1/3. Entonces ambos límites existen, me dan un número real, entonces efectivamente existe la asíntota hacia más infinito, ¿ya? Entonces esto implica que i igual 1/3, el m0, es asíntota hacia más infinito. ¿Está bien? Bien, hacia menos infinito. Hacia menos infinito. ¿Ya? Entonces el m se calcula de esta manera, límite cuando x se va hacia menos infinito de f de x partido por x. En este caso nos queda la misma función que en el caso anterior, y de igual manera este límite vale 0. ¿Ya? El b, límite cuando x tiende a menos infinito de f de x partido por, perdón, f de x menos mx, f de x menos mx. Como el m nos dio 0, entonces tendríamos que calcular el límite de la función f simplemente, es decir, x más 2 partido por 3x más 1. Y aquí este límite se puede comprobar fácilmente que también da 1/3. Entonces, de esto y de eso, nosotros podemos concluir que i igual a 1/3 es asíntota hacia menos infinito. Es decir, cuando la variable va aumentando, ya sea hacia más infinito o hacia menos infinito, los valores de la función f se van acercando a la recta i igual a 1/3. ¿Ya? Eso es lo que podemos concluir en esta parte. Bueno, y con eso terminamos este ejemplo, y el ejemplo que vamos a hacer a continuación es el ejemplo 5. Ejemplo 5. Entonces, vamos a mirar las asíntotas de esta función. Las asíntotas de esa función. Entonces, en primer lugar, el dominio de esta función son todos los reales. El denominador, bueno, lo que está dentro de la raíz, ¿ya? Es siempre positivo, ¿ya? Entonces, eso me está diciendo que el dominio son todos los reales, ¿ya? Entonces, en este caso, como el dominio son todos los reales, no hay asíntotas verticales. No hay asíntotas verticales, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahora las asíntotas hacia más infinito y hacia menos infinito. Asíntotas hacia más infinito
bueno, asíntotas de esta forma, mx más b, ¿ya? Entonces, tenemos que calcular la pendiente, que recordemos que se calcula de esta forma. Entonces, cuando uno hace el cociente entre f de x y x, con esta f, ¿ya? Ese cociente nos queda 1 partido por raíz de x cuadrado más 1. Entonces, cuando el x va aumentando, el denominador se va aumentando también, y por lo tanto la fracción va disminuyendo, por lo tanto este límite es 0, ¿ya? El b, límite cuando x se va a infinito de f de x menos mx. Como el m es 0, entonces tenemos que calcular simplemente el límite de la función f, es decir, el límite de esto, x cuadrado más 1, ¿ya? Y en este caso, bueno, no podemos aplicar álgebra de límite, porque el límite del numerador es infinito, el límite del denominador también es infinito, entonces nos queda esa forma indeterminada, infinito sobre infinito, ¿ya? Y para calcular este límite vamos a hacer lo siguiente. Entonces, vamos a factorizar dentro de la raíz por x cuadrado. Si factorizamos por x cuadrado nos queda eso de ahí. Esto nos queda de esta forma, x partido por raíz de x cuadrado, que es valor absoluto, por la raíz de 1 más 1 partido en x cuadrado. ¿Está bien? Entonces, como el x se va a más infinito, en particular el x es positivo. Como el x es positivo, entonces eso que está ahí es x, ¿ya? Por definición de valor absoluto, y se puede simplificar el x en el numerador con el x en el denominador, y por lo tanto nos va a quedar esto. Límite cuando x se va más infinito de 1 partido por raíz de 1 más 1 partido en x cuadrado. Y cuando el x se va a infinito, aquí podemos aplicar álgebra de límites, ¿ya? Sin ningún problema, y este límite me da 1, ¿ya? Entonces, en este caso, la pendiente me dio 0, el coeficiente de posición me da 1, y esto me dice que y igual a 1 es asíntota de f hacia más infinito, ¿ya? Eso. Nos falta ahora hacia menos infinito, hacia menos infinito. Entonces, aquí vamos a poner asíntotas hacia menos infinito, ¿ya? Entonces, asíntotas de esta forma, I igual mx más b, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿ya? Vamos a ver que la asíntota hacia menos infinito no es la misma que la asíntota hacia más infinito, es distinta, ¿ya? En el primer ejemplo nosotros vimos que la asíntota hacia más infinito y hacia menos infinito es exactamente la misma, pero en este caso no es la misma, ¿ya? O sea, eso es para que tengan claro que podrían no coincidir la asíntota hacia más infinito con la asíntota hacia menos infinito, ¿ya? Entonces, el m. El m se calcula de esta manera. Eso, digamos, es por lo que está acá, ¿ya? Límite hacia menos infinito, f de x partido por x. Ya, acá, cuando nosotros hacemos el cociente entre la función f y x, aquí está la función f, entonces eso nos queda 1 partido por raíz de x cuadrado más 1. Si el x se va a menos infinito, entonces el numerador se va hacia más infinito, ¿ya? Y por lo tanto esta fracción aumenta, perdón, disminuye y se acerca a cero, ¿ya? Eso es por un lado. Por otra parte, hasta ahí no hay nada distinto con respecto al anterior, nada distinto, nada distinto. Lo distinto viene ahora, ¿ya? Lo distinto viene ahora. Entonces, bueno, antes de, voy a copiar esto.
Voy a copiar esto, porque cuando nosotros queramos calcular el límite, o sea, perdón, cuando queramos calcular el b, es decir, el límite hacia menos infinito de eso, ¿ya? Todos estos pasos algebraicos que nosotros hicimos entre medio van a ser todos iguales, salvo uno, salvo uno. Entonces, aquí déjenme poner eso. Aquí simplemente vamos a resumir un poco, ¿ya? Hasta ahí todo igual, salvo en esta parte. Salvo en esta parte. Como el x se va a menos infinito, ¿ya? En particular el x negativo. Si el x es negativo, entonces el valor absoluto de x es menos x. Entonces, cuando cancelamos el x del numerador con el x del denominador, nota esto. Eso que está ahí. ¿Está bien? Y por lo tanto, usando álgebra de límites, este límite me da menos 1. ¿Está bien? Entonces, dado que el m en este caso es 0 y el coeficiente de posición es menos 1, esto implica que i igual a menos 1 es asíntota de f hacia menos infinito. ¿Está bien? Entonces, este es un ejemplo de una función cuya asíntota hacia más infinito no coincide con la asíntota hacia menos infinito. ¿Está bien? Bien, lo último que vamos a ver es el número de Euler, el número e. Vamos a partir con la siguiente proposición. Este límite se puede mostrar que existe y es un número real en el intervalo 2, 3. Entonces, como este límite existe, nosotros definimos este límite como el número e, ¿ya? Entonces, uno puede mostrar que ese número es aproximadamente 2.7, 18, 28 y muchos decimales más, ¿ya? En base a esto, uno puede obtener otras igualdades, ¿ya? Por ejemplo, la primera es una consecuencia de la definición anterior y de la proposición anterior, ¿ya? Y simplemente es un cambio de variable. En este caso, para obtener que este límite es igual al otro, ¿sí? Basta realizar el siguiente cambio de variable, es decir, u igual 1 sobre x. Entonces, con esto, uno puede mostrar que el límite anterior es exactamente igual a esto y por lo tanto es el número e. Como generalización del límite anterior, el límite que vimos acá, uno puede obtener esto, es decir, e elevado a es el límite cuando x tiende a infinito de 1 más a partido en x y eso elevado a x, ¿ya? Entonces con eso nosotros estamos, bueno, casi en condiciones de calcular estos límites. ¿Y por qué digo casi en condiciones? Porque nos faltaría una pequeña proposición que nos permite, nos ayuda, ya nos va a ayudar a calcular estos límites que están acá, ¿ya? La proposición dice lo siguiente: sean f y g dos funciones cuyos dominios no son acotados superiormente y tales que el límite cuando x tiende a infinito de f de x, aquí debería ser así, de f de x es L, el límite cuando x tiende a infinito de la función g de x es m, con L, m números reales, con la condición adicional de que L sea mayor que 0. ¿Ya? Entonces, en este caso, podemos concluir lo siguiente. Entonces, el límite, cuando x tiende a infinito, de f de x elevado a g de x, es igual a L elevado a m. ¿Ya? Es como una especie de álgebra de límites para
el caso de una función elevada a otra función, ¿ya? Pero ojo, esto solamente vale en el caso en que L y M sean números reales con L mayor que 0, ¿ya? En otros casos podría ser que el límite exista o podría ser que el límite no exista, ¿ya? Entonces, esta va a ser la proposición clave que nos va a permitir calcular los límites que están acá, ¿ya? Entonces, vamos a calcular solamente un límite y el otro quedará de ejercitación, los otros, perdón, quedarán de ejercitación para los y las estudiantes. Entonces vamos a ver el 1, simplemente, ¿ya? Entonces, límite cuando x tiende a infinito de x más 1 partido por x más 2 y todo esto elevado a x más 6, ¿ya? Por un lado, si es que nosotros escogemos esta función f y escogemos esta función g, x más 6, entonces resulta que el límite cuando x tiende a infinito de la función f es 1 y el límite cuando x tiende a infinito de la función g de x es infinito. Por lo tanto, obtenemos una forma indeterminada. O de hecho obtenemos la forma indeterminada 1 elevado a infinito. Que esto no es 1, ¿ya? Eso no está definido, eso lo vimos anteriormente en esta parte de acá, ¿ya? En el punto 6 está la forma indeterminada 1 elevado a infinito. Esto no es 1, ¿ya? Tampoco es infinito. Entonces, esta elección no es buena para la f y la g, no nos da información acerca del límite. Entonces, lo que vamos a hacer es escribir esto de otra manera y vamos a hacer otra elección de f y g, ¿ya? Y en donde vamos a aplicar este resultado de acá, ¿ya? Entonces, segundo. Entonces, lo que vamos a hacer acá es tomar esto, vamos a copiar, vamos a pegar ahí. Entonces vamos a empezar a escribir esto de otra manera. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Límite cuando x tiende a infinito. En el numerador voy a formar el denominador. Y como hago eso, sumando y restando un 1. Es decir, x más 2 menos 1. Todo esto elevado a x más 6. Acá nos queda límite cuando x tiende a infinito de x más 2 sobre x más 2. 1 menos 1 partido en x más 2. Todo esto elevado a x más 6. Y ahora lo que voy a hacer va a ser escribir esto, lo anterior, de esta forma. X más 2, aquí voy a poner x más 2, y todo esto elevado a x más 6 partido por x más 2. ¿Ya? Y esto simplemente es la clásica propiedad de las potencias que dice que a elevado a b elevado a c es igual a elevado a b por c. Entonces, teniendo en cuenta esta propiedad, la aplicamos acá y nos damos cuenta que da exactamente lo mismo que antes, ¿ya? Entonces, si ahora nosotros escogemos a esto como f, a esto como g, entonces con esta elección, ¿sí?, nosotros podemos notar lo siguiente. El límite, cuando x tiende a infinito, de 1 menos 1 partido por x más 2 elevado a x más 2, que sería la f, ¿cierto? Esto es la f. Si es que nosotros hacemos este cambio de variable,
u igual x más 2. Entonces resulta que ese límite se nos transforma en el límite cuando u tiende a infinito de 1 menos 1 partido en u, y todo eso elevado a u. Entonces ahora si nosotros vamos a la lámina que está acá, ¿sí? Entonces tenemos este límite, pero con a igual menos 1. Por lo tanto, este límite nos queda e a la menos 1, que es positivo. ¿Está bien? Y por otra parte, el límite cuando x tiende a infinito de x más 6 partido por x más 2, que esta sería la función g, ese límite es 1, ¿ya? Y con eso tenemos el valor de L, el valor de M, según la proposición que está acá, y por lo tanto, aplicando eso, obtenemos que este límite, cuando x tiende a infinito, de x más 1 partido por x más 2, todo esto elevado a x más 6, nos va a dar e a la menos 1 y todo esto elevado a 1, por lo tanto es e a la menos 1. ¿Ya? Y con eso terminamos este ejercicio. Para este ejercicio, bueno, un razonamiento similar a esto, ¿ya? Hay que encontrar la función f y la función g adecuada, ¿ya? Y en el caso del tercer ejemplo, ahí los puedo orientar un poco. Límite cuando x tiende a 0 de 1 más x partido en 1 menos x, todo eso elevado a 1 partido en x, ¿ya? Este límite es igual al límite cuando x tiende a 0 de 1 más x, todo esto elevado a 1 sobre x, partido por 1 menos x, y todo esto elevado a 1 partido en x. ¿Ya? Entonces, este límite, el límite del numerador, límite cuando x tiende a 0, y aquí debería decir 0 por la derecha, 0 por la derecha, de 1 más x, y todo esto elevado a 1 sobre x, esto es e, ¿ya? Por esta proporción de acá, y este límite que está acá, límite cuando x tiende a 0 por la derecha, de 1 menos x, ¿así? Este límite se puede mostrar que es e a la menos 1, ¿está bien? Y esto queda de tarea, es simplemente hacer un cambio de variable, nada más que eso. Y de hecho, si ustedes hacen el cambio de variable acá, ¿ya? Aquí, si ustedes toman ese límite cuando x tiende a infinito, 1 más a partido en x, todo se lo va a x, ustedes dicen u igual 1 sobre x, entonces ese límite resulta que es igual a este límite. Límite cuando u tiende a 0 por la derecha de 1 más a por u, y todo se elevado a 1 sobre u. Entonces ese límite también es a la menos 1. Y con eso estaríamos listos, ¿ya? Finalmente queda la parte de ejercitación para los estudiantes. Tenemos 5 ejercicios en esta lámina, ¿ya? Simplemente calcular límites hacia más infinito, menos infinito, ¿ya? Y en la segunda lámina tenemos 2 límites más un cálculo de asíntotas para esta función, ¿ya? Y con eso finalizamos la clase.